Bienvenidos a esta nueva sesión con la experiencia curricular de geopolítica. Hoy día vamos a ver lo que compete a la introducción con respecto de qué trata la geopolítica, ¿sí? Más o menos para hacer referencia cómo se origina y cuál fue su evolución de esta experiencia curricular. Decimos que cada experiencia es una ciencia, ¿sí? En cuanto a su estructura, porque va a haber pautas en el cual nos van a regir, en el cual se va a comprobar y nos va a ayudar a esclarecer lo que nosotros vamos a estudiar. Es decir, esta formación en cuanto a cómo es que se origina este término. Todo parte desde el punto de vista filosófico, si así queremos iniciar o dar el punto donde nace y surge todo proceso evolutivo, ¿no? Que se va a convertir en una ciencia. Un ejemplo, como ustedes pueden ver, el mapa del Tahuantinsuyo, toda la extensión. Es un ejemplo vivo, histórico, sobre cómo es que se desarrolló este imperio, que aquí podemos decir se desarrolló esta experiencia curricular llamada geopolítica. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo interpretó? ¿Cómo se ordenó? ¿Cómo se organizó? ¿Cómo desarrolló todo lo que tenía? Y cómo es que lo repartió y todos formaron parte de esa organización en el cual todos tenían y a nadie le faltaba. Y como consecuencia se convierte en un gran imperio, que llegó tanto hasta lo que hoy día conocemos como Colombia y al sur Chile, ¿no? A manera de introducción. Si hablamos de la evolución histórica de geopolítica, nos vamos a remontar un poquito a los primeros albores de la humanidad, ¿no? Y a esto hacemos referencia a Moisés, por ejemplo, ¿no? Cuando sale con todo el pueblo y va a buscar un lugar. Y ese es el punto, un espacio, un territorio donde esta población va a establecerse y emprender un nuevo camino, una nueva vida. Y siguiendo con este proceso evolutivo hablamos de los grandes imperios, ¿no? Cómo es que se forman, cómo es que de acuerdo a las leyes de la geopolítica, el Imperio Romano, la Confederación Mongol, etcétera, y el mismo Imperio Inca se desarrollan. Pequeños pueblos que surgen y se convierten en grandes naciones, siempre conquistando. La etapa de los grandes descubrimientos también tiene que ver, ¿no? Y conquistas que se hizo hacia América, pero ¿de quiénes? ¿De España nada más? No, y lo hizo Portugal, lo hizo Inglaterra, Francia y otros países, no solamente en América, sino en las costas de África, cerca a las zonas o islas de Australia, etc. Entonces, son muchos lugares en los cuales estas grandes potencias, a través del descubrimiento y de sus conquistas, van a tener colonias en el mundo. La etapa de la sistematización científica también tiene que ver, ya si hablamos de la época contemporánea, ¿no? Fue con Rudolf Callahan que, por ejemplo, se utiliza el término geopolítico en el año más o menos 1916 con su obra El Estado como una forma de vida. Y ahí es que llamamos que la geopolítica lo considera el Estado como un ser vivo. Es decir, la imagen nos dice, nace, crece y muere, ¿cierto? Entonces tiene un proceso. Si hablamos de un ente pequeño, pues obviamente cómo es que se desarrolla a la vez. Luego hay antecedentes, ¿no? Vemos a continuación cuando hablamos de, por ejemplo, este proceso de Estado, de conocer, ¿no? En la antigua Grecia, por ejemplo, este término, ¿no? Que a la vez el afán de conquistar a través de sus continuas luchas, de sus contiendas, ellos van a lograr apoderarse de territorio, ¿no? Y conocimiento. O sea, es una cultura que va a evolucionar. Durante este siglo también, durante esta época, los elementos de la geografía fueron la base
para múltiples, para múltiples teóricos de la historia y de las sociedades, por ejemplo, los filósofos mismos hablaban sobre las ciencias políticas, ¿no? Explican, por ejemplo, los conceptos de la geografía política y de la geopolítica, ¿ya? Entonces ahí es que surge. Luego Aristóteles también plantea este proceso evolutivo, donde habla de una manera cómo es que se va a desarrollar. Para el estudioso Jean Bondi también habla de una ley, de las leyes naturales, cómo es que evoluciona estos grandes territorios en el planeta. Quiero decir, si nosotros miramos el mapa, entre los 30 y 60 grados, nosotros vamos a apreciar quiénes se ubican ahí, los países o los territorios que han desarrollado, han conquistado y se han vuelto o se han convertido, mejor dicho, en países de potencia, ¿no? Grandes conquistadores. Frederick Russell, por ejemplo, en la geografía política plantea un trinomio, el Estado, ¿no? El trinomio del Estado, ¿qué sería? La posición, la dinámica, cómo se mueve y la teoría por parte de cómo se desemboca en el Estado, una síntesis de todo el producto de cómo es que la sociedad se maneja. Una imagen plantea, ¿no? Yo observo qué es lo que sucede en mi sociedad. Cuando quiero algo, cuando quiero apoderarme de algo, hay conflicto, ¿no? De todas maneras, no todo es pacífico, sino siempre va a haber una lucha, y esa lucha que se va a dar entre la sociedad. 7 leyes que hablan sobre la expansión territorial del Estado. ¿En qué se basa? La extensión del Estado aumenta con el desarrollo de su cultura, o sea, conforme va desarrollando, va creciendo, va aumentando, a eso se refiere. El crecimiento espacial, ¿no? Voy dominando. Si quiero conquistar a mi país vecino, entonces ya no es un pequeño país, se convierte en un país mucho más grande, ¿no? Los estudios que se extienden, ¿no? Asimismo sobre la política, ¿no? De menor auge, ¿no? Hay países que no saben cómo mantener su equilibrio político y son dominados o engañados a través de un tratado, un convenio, y al final salen perdiendo. Las fronteras, cuando no cuidas bien tu espacio, entonces vas a ser un país en el cual te van a invadir fácilmente, ¿no? Por no tener bien delimitado, ¿no? Tu país. Es en su expansión el Estado puede también usar lo que se diría las regiones, ¿no? Que son importantes en este aspecto, ¿no? Nación. Se extiende sobre la existencia de una civilización inferior también, y a su vez se multiplican el interés de la expansión. Para terminar, la diversificación geográfica y política tiene que ver mucho con el poder, ¿no? Si hablamos de geopolítica, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial son ejemplos claros de dominio, ¿no? Posesión, y ahí es que surgen los grandes poderes con su Estado, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, y los que se unen a él. Muy bien, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.